1:24. Sí, ya hay investigaciones en curso. Y sí, Medicina Legal certificó que los restos encontrados, o al menos un pequeño fragmento de costilla, sí era de un humano y fue encontrada en el batallón Charri Solano en la Escuela de Logística en el sur de Bogotá. René Guarín es hermano de Cristina del Pilar Guarín, una de las desaparecidas durante el holocausto del Palacio de Justicia. Señor Guarín, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ricardo, y buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en Colombia y en el mundo. ¿Cuál es su posición frente a esta revelación que ha hecho Blue Radio en las últimas horas? Bueno, la noticia de Blue Radio a los familiares de los desaparecidos nos toma por sorpresa, en el sentido de que pues para nosotros es inconcebible, según lo que revela Blue Radio, que en la reunión en la Jurisdicción Especial para la Paz, el ministro de Defensa del Gobierno del Cambio haya dicho que sí es posible que se abran huecos pues para meter jeringas y demás desechos, cuando claramente eso pone en riesgo la vida de las personas y es una práctica que no se ejecuta. Y como lo mencionaba usted, Ricardo, es casualmente en el mismo sitio en donde decretan la medida cautelar. Es gravísimo porque el batallón de inteligencia y contrainteligencia Charri Solano en la década de los 90 fue cerrado por petición o por solicitud o recomendación del gobierno de los Estados Unidos en ese entonces. Es bien sabido que el batallón de inteligencia y contrainteligencia Charri Solano tuvo una activa participación en la retoma del Palacio de Justicia en cabeza del hoy mayor general retirado Iván Ramírez Quintero. Se mencionó desde un comienzo que Irma Franco fue capturada en la Casa del Florero, fue capturada entre otros por el capitán Camilo Pulecio Tobar y fue llevada en un jeep a las instalaciones del Charri Solano, en donde fue torturada y fue asesinada y desaparecida. Esa versión se mueve desde 1985 y 30 años después, 40 años después, pues estamos viendo que se conserva casi que desde del mismo estamento militar, incluido el ministro de Defensa, una posible encubrimiento de este delito. Es muy grave que el ministro de Defensa haga estas afirmaciones sobre la apertura del hueco dentro del Charri Solano. En este contexto, señor Guarín, lo que hemos conocido en Blue Radio es que hubo un contrapunteo en la reunión que se llevó a cabo este martes en el Ministerio de Defensa entre el ministro, el general en retiro Pedro Sánchez y el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, en el sentido de que el magistrado Ramelli le contó al ministro Sánchez lo que había ocurrido. El ministro lleva pocas semanas en el cargo, le advirtió que era un hecho muy grave y que era difícil de creer que se hubiese llevado a cabo una obra como esta, es un hueco en el mismo sitio donde se había ubicado por parte del testigo la posibilidad de que hubiese restos humanos, en este caso de Irma Franco, para disposición de hechos hospitalarios. Lo que hemos sabido es que el ministro le responde que él sí cree la versión, que no es tan inverosímil, y en cualquier caso, pues defiende a los integrantes de la fuerza pública. ¿Qué opinión le merece esa posición y esto que hemos venido revelando? Bueno, Ricardo, gracias por la información, y esta información pues para nosotros es un llamado a que el ministro de Defensa del Gobierno del Cambio se desmarque de eso. Él tiene que desmarcarse porque pues su superior jerárquico es el presidente de la República. Este no es un presidente que avale violaciones de derechos humanos, y el ministro de Defensa en ese orden de ideas debe desmarcarse de esa posición, debe fijar públicamente una postura muy clara sobre la posible violación de esa medida cautelar, el posible desentierro de restos. Usted lo mencionaba en el desarrollo de la nota, y es que efectivamente allí se encontraron costillas y fragmentos que corresponden a humanos, y es muy grave, pero también no solamente es muy grave, sino que es muy coincidente con las versiones que hemos recibido a lo largo de 40 años sobre que al batallón Charri Solano sí trasladaron personal, sí lo torturaron, sí lo asesinaron allí adentro, y esa responsabilidad en su momento se le endilgó al general Iván Ramírez Quintero, que en ese momento era un mayor, y a ese batallón es bien sabido que llevaron los estudiantes de Derecho Eduardo Matson y Yolanda Santo Domingo,
quienes fueron capturados dentro del Palacio de Justicia, pero que finalmente son liberados cuando se dan cuenta pues que no tienen que ver nada y que Eduardo es el familiar del gobernador de Bolívar, quien era amigo del ministro de Defensa Miguel Vega Uribe y del director del DAS en ese momento, Miguel Alfredo Maza Márquez. Luego todo apunta a que sí, en efecto, es muy posible, como lo plantea la JEP, de que haya un hecho grave de violación de la medida cautelar por parte de este oficial de apellido Melgarejo y sus subalternos con tocar un sitio que ya había sido indicado por un testigo, por un sargento retirado del Charrizolano, en donde posiblemente se habían enterrado personas del Palacio de Justicia. Luego, el llamado que hacemos es a que haya una expresión pública, un comunicado público por parte del ministro de Defensa, en donde claramente, como integrante del gabinete del gobierno del cambio, se desmarque de esa posición que apunta a que se está conectando con violadores de derechos humanos. Sí, señor Guarín, quiero hacerle una última pregunta. Para los familiares de las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia, ¿qué significa el hecho de que ya se haya confirmado plenamente, al menos en un caso, el hallazgo de restos humanos en un batallón del ejército, en este caso el batallón Charrizolano, en el sur de Bogotá? Bueno, Ricardo, cuando se cumplieron los primeros 20 años de la tragedia, yo tuve la oportunidad de entrevistarme en Bruselas, en Bélgica, en la sede del Parlamento Europeo, con un testigo que habló de que varias personas fueron llevadas a diferentes dependencias militares, fueron torturadas, fueron asesinadas y fueron desaparecidas, y algunos disueltos entre ácido y cal. En ese momento nosotros consideramos que era algo inverosímil, pero hoy, cuando se encuentran fragmentos óseos correspondientes a personas dentro de batallones, se confirma esa versión y se buscan pues todavía muchas aclaraciones respecto de la participación del batallón Charrizolano. La Jurisdicción Especial para la Paz estableció que miembros del batallón Charrizolano estuvieron en la calle 11 con chalecos de la Cruz Roja, participando activamente en la identificación de personal que salía del palacio y era llevado a la Casa del Florero. El ministro de Defensa de ese entonces, Miguel Vega, el comandante del ejército, el general Rafael Zamudio Molina, condecoró al general Ramírez Quintero, en ese entonces mayor, un día después de la retoma del Palacio de Justicia, por su participación destacada en esos hechos. Y es una condecoración que nunca ha sido aclarada. Luego, para nosotros es un golpe fuerte y es un llamado a que se rompa ese círculo de impunidad que se mantiene. Hacemos un llamado al general Pedro Sánchez a que expida un comunicado público en donde fije una posición muy clara como integrante de un gobierno en Colombia que pues es el gobierno que nos dice el gobierno del cambio, en donde él se desmarque de esa posición. Él no puede admitir, como nos cuenta Blue Radio a través de esta exclusiva, que en la reunión dice que sí es posible que se abra un hueco en el mismo sitio que había indicado el sargento para meter jeringas. Ese cuento, por favor, ministro, no está bien, no le queda bien, y usted debe públicamente aclarar su posición ante las víctimas, ante Colombia y ante el mundo, para que este hecho de violación de derechos humanos se aclare. 1:33, señor Guarín, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y una feliz tarde. Ampliación en blurradio.com, una pausa y regresamos en segundos a Meridiano Blue.